Unidos, en la Universidad de Texas en Austin. El doctorado lo hice en análisis y después del doctorado me quedé viviendo en Austin como por 2 años y medio trabajando en Indeed.com, que es un motor de búsqueda que la sede principal queda aquí en Austin. Y después de eso, hace como un mes, menos de un mes, arranqué a trabajar en Netflix haciendo ingeniería de Machine Learning. Muchas gracias por la invitación, por cierto. Bueno, por la invitación, coorganización o por el evento en general. Gracias a ti, Luis. Santiago Hernández, cuéntanos. Listo, perfecto. Buenas tardes a todos. Yo soy originalmente ingeniero de sistemas de la Nacional. Hice doble titulación en matemáticas. Luego hice el posgrado en matemáticas también en la Nacional. Y pues mi área de investigación era topología algebraica. Yo empecé a trabajar hace un año larguito en una empresa que hace consultoría en inteligencia artificial que se llama Factor. Y muchas gracias por la invitación. A ti, Santiago. Santiago Pineda. Hola a todos. Primero agradecer pues la acogida del evento. Yo soy egresado de Matemáticas de la Nacional, también de la maestría en Matemáticas, y en este momento me encuentro realizando el doctorado en Matemáticas. He trabajado son todos 3 startups. Primero trabajé en Bosi, luego en Rappi, y en este momento trabajo en una idea que se llama Keep, que es básicamente como es Asset Management. Gracias, Santiago. Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Arango. Yo soy matemático de la Universidad Nacional. Me egresé en el 2017. He trabajado, digamos, en una consultora inicialmente, Big Bang Data, y ya estoy en Rappi desde hace un año. Y reitero, muchas gracias más que por el evento, diría por la asistencia y por la gran acogida que tuvo, que para todos creo que es una sorpresa. Sí, total. Y Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Moreno. Yo soy matemático de la Universidad Nacional y también soy egresado de la maestría. Yo tengo una maestría en Ciencias Matemática Aplicada. Yo originalmente me dediqué a la topología algebraica y luego migré al análisis de datos. Incluso terminé mi maestría en Matemática Aplicada. Yo llevo más de 5 años trabajando en análisis de datos. Hace años trabajaba para startups y outsourcing de analítica, y desde hace más de 3 años lidero toda la analítica que tenga que ver con análisis de fraude, riesgo y ciberseguridad en protección. Gracias. Y muchísimas gracias por la asistencia y por la invitación, claro está. Gracias, Jorge. Bueno, ya para finalizar también me presento. Mi nombre es Verónica Guarín. Yo soy egresada del programa de estadística y soy también egresada de la maestría en estadística, y en ese momento estoy haciendo el doctorado también en estadística. Relativamente tengo poca experiencia en la industria, pero pues la idea hoy es compartir esa experiencia de cómo nos lanzamos y nos decidimos a buscar y abrirnos campo en la industria. Llevo un año lo cumplí hace unos días apenas. Llevo un año en protección, soy analista de actuaría allá. Bueno, para que continuemos y empecemos con la conversación, quisiera empezar como a hacerles unas preguntitas y que vayamos fluyendo mientras van apareciendo también preguntas del público. ¿Qué los motivó o qué circunstancias los llevaron a ese cambio y a trascender o a pasar, digamos, de la academia? Porque veo que aquí la mayoría son matemáticos y estaban pues en un mundo un poquito más abstracto. Entonces quisiera como que nos contaran un poquito cuál fue la motivación que tuvieron para salir de allá y animarse a conocer la industria y abrirse a campo allí. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar? Luis. Pero, ¿qué tal si le damos un orden? Como el mismo orden en el que preguntaste qué hace cada uno, también voy a responder. Sí, así es. Entonces, Luis. Sí, o sea, primero que todo, yo creo que yo nunca tomé una decisión así como que entre la industria y la academia. A mí siempre me gustó
siempre me gustó un poco más la academia, pero incluso desde que yo estaba en Colombia haciendo la maestría, cuando yo le preguntaba a mis profesores, compañeros, cómo estaba el panorama laboral, yo veía que era complicado. Y no solamente es complicado en Colombia seguir en la academia, sino también en Estados Unidos y en Europa, en todos los lados. Entonces, debido a eso, yo siempre siempre estuve mirando para ambos lados. Eso fue básicamente. Y una cosa que sí fue definitiva cuando yo estaba en Estados Unidos, y ya todo el mundo le cuento esta misma historia, es que estaba yo una vez en un evento en Purdue de matemáticas, de ecuaciones diferenciales, y una ciudad que se llama West Lafayette. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba allá, yo dije, o sea, me di cuenta que no todas las ciudades del mundo eran como Medellín o como Austin o como Nueva York, donde uno ve cosas, sino que eran como una cosa muy aislada, donde uno casi no veía gente y no veía a nadie. Y cuando el solo hecho de pensar que si seguía en la academia podía terminar en un lugar en el que me sentir cómodo, me hizo de una inclinarme más hacia la industria. Creo que después iba yo. Sí, Santiago. Entonces, mi caso fue un poquito distinto. Yo, desde que empecé la doble titulación de matemáticas, casi que me enfoqué 100% en estar en la academia. Yo estaba terminando mi maestría y lo que hice fue que yo empecé a aplicar a diferentes doctorados, ¿cierto? Entonces aplicaba a diferentes doctorados y me habían aceptado en un doctorado en la Universidad de París 7, en el que yo iba a trabajar en el tema de la parte teórica de criptomonedas. Entonces yo estaba haciendo todo el proceso muy tranquilo y en paralelo salió una convocatoria de una empresa que se llama Landing, ¿cierto? Y esta empresa es una empresa que en particular hace como computer vision y a mí el tema me había interesado bastante desde que yo estaba haciendo el pregrado en ingeniería de sistemas y tomé un curso precisamente de visión por computador. Entonces yo apliqué porque la idea que tenía precisamente el Landing era que ellos veían que había un hueco muy grande entre básicamente lo que los ingenieros que se estaban formando en Colombia y los ingenieros que ellos estaban requiriendo en la empresa. Esa empresa es basada en Silicon Valley, es de un profesor que se llama Andrew Ng, que fue uno de los fundadores de Coursera, y pues entonces precisamente lo que el man quería era tratar de cerrar esa brecha que había entre los ingenieros que se formaban y los ingenieros que ellos necesitaban. Entonces abrir la convocatoria simplemente para hacer como una especie de entrenamiento intensivo de 2 meses donde trataran de corregir ese problema. Yo iba a ir a comprar el tiquete para irme a París porque me iban a dar la última entrevista y literal el director de tesis me cambió completamente el tema de investigación. Ya no iba a trabajar en el tema de criptomonedas, que era lo que yo estaba buscando en ese momento, porque yo quería una intersección entre ciencias de la computación y matemáticas, y iba a terminar trabajando en un tema de geometría algebraica que era supremamente lejano a lo que yo quería investigar. Entonces justo me llamaron de la empresa de que me querían, porque estaban muy interesados en mi perfil de matemático, de que me querían contratar y al mismo tiempo me cambiaron el tema de investigación. Entonces para mí fue como automático de que pues yo no voy a investigar, pasar 4 años de mi vida investigando un tema que no me interesa y encima tengo la oportunidad de ir a una empresa con gente bastante tesa. Entonces así fue como terminé en ese lado. Santiago, Jorge. Bueno, yo les cuento mi experiencia. Santiago, ¿vas a hacer? Sí, yo. ¿Quién habla primero? ¿Habla Santiago? Sí, Santiago listo. Pineda. Ahí me escuchan. Sí, Sí. Santiago. Alice. Caso, de que ya la decisión que era seguir el camino de la academia. Uno sabe pues que conseguir una plaza es muy difícil y demás. Entonces, hablando con otros 3 compañeros, en el caso Santiago Quinteto está ya Santi, te interrumpo, perdón. y Juan Ignacio, que en ese momento no sé dónde está. Sí. Qué Dime. pena, Santiago, te interrumpo. Se está entrecortando mucho y no te estamos entendiendo muy bien. No sé si mientras a la casa. ya Sí. conocimos toda tu casa. Pero mientras que te ubicas, entonces le doy la palabra a Jorge. Bueno, yo les cuento mi experiencia. En realidad voy a serles sincero, yo
realmente llegué al mundo de la matemática aplicada en la industria por casualidad y necesidad. Cuando yo apenas estaba terminando el pregrado, me faltaba un semestre, yo estaba recuerdo que estaba viendo materias de posgrado, muy ilusionado con comenzar a seguir estudiando, pues comenzar con algún tema de geometría algebraica o de topología algebraica. De hecho, ya había hablado con algunos profesores, posibles tutores, y en ese momento, por necesidad personal, me presenté a una convocatoria donde buscaba ingenieros o matemáticos en Ruta N, una startup que se llamaba Math Decision, que había sido originado por un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Matemáticas. Yo entré pues, por pura casualidad, pues me presenté a la convocatoria, pasé y comencé a trabajar en dos proyectos importantes en ese startup en Ruta N. Uno fue en búsqueda, en detección de anomalías o en detección de fraude dentro del examen de admisión a la Universidad de Antioquia. Un tema completamente nuevo para mí en ese entonces, una teoría bastante interesante, me resultó muy interesante y atractiva, y luego en paralelo comencé trabajando en trading algorítmico. Pues para los que no sepan, el trading algorítmico básicamente es entrenar máquinas para que transen en el mercado, ¿cierto? Compren, venden o cancelen ciertos bloques de acciones o activos que se transen en un mercado. Comencé a trabajar en trading algorítmico y simuladores con un banco grande acá en Colombia, lo cual requería que estudiase muchísimo, tanto de programación como leer papers cada semana sobre trading algorítmico, y literalmente me enamoré de la ciencia de datos, los resultados y el impacto. Realmente no esperaba que la industria me tuviese esa acogida. De hecho, cuando yo estaba haciendo la maestría, tuve la oportunidad también de irme a Francia. Pues me aprobaron una beca para hacer un M2 y posiblemente continuar con el doctorado, y al igual que Santiago, yo decidí quedarme por ese amor a la industria y ese progreso continuo que tuve. También, obviamente, por el prospecto laboral, el quedarme en la industria me ha proyectado desde que inicié, desde hace 5 años, un crecimiento casi vertical. En cada empresa en que trabajo y cada responsabilidad, cada proyecto siempre es un mundo nuevo, y realmente es apasionante. Entonces, hasta ahora, la verdad, no me he arrepentido de la decisión. Ahí me escuchan mejor. Sí, Santiago. Bueno. Bueno, decía que en mi caso, desde que está en la maestría, ya era consciente pues de la dificultad de conseguir una plaza en la vida universitaria. Entonces, alguna vez hablando con unos compañeros, que eran Miguel, que está en Dinamarca, Santiago Quintero, que también está en Dinamarca, y Ignacio, que la última vez que supe él estaba en Bogotá, estábamos ahí hablando en Ágora y dijimos, ve, ¿por qué no montamos un seminario de Machine Learning, cierto? Entonces, por ahí empezó la idea, varios asistíamos y demás, y empezamos pues a aprender mucho del tema. Luego, pues con el tiempo, yo decía, bueno, se me va a acabar la beca de Colfuturo. Bueno, no es una beca, es un préstamo condonable que varios tenemos en el doctorado aquí en la Nacional. Y dije, se va a acabar la beca y yo, ¿dónde voy a conseguir dinero, cierto? Yo tengo una familia y demás, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, por esa época, decidí montar un perfil en LinkedIn donde yo sagradamente, yo trasnochaba mucho para sacar pues certificados. Yo no sabía si eso servía o no, especialmente de Coursera, y yo los montaba todos ahí en LinkedIn. De un momento a otro me escribieron por ahí de Bosi, que fue mi primer trabajo. El CEO de Humberto me escribió y me dijo, hey, me interesa mucho tu perfil por este otro motivo, ¿quieres participar en el proceso? Y yo le dije, sí, de una, obviamente, pues me interesa totalmente el problema. Y ya así fue pues como empecé en el mundo de la industria. Entonces, por un lado, estaba muy consciente pues de la problemática que hay pues de plazas en las universidades. Estaba estudiando porque me gustaba, y por otro lado tuve pues la suerte de que me contactaron pues por esa red de búsqueda de empleo. De pronto en esa búsqueda de empleo, cuando ustedes iniciaron o cuando
se decidieron a lanzarse? No, pero espérate, pero qué falta yo, qué pena. No, pero quería agregar si desean compartirlo con nosotros. Qué pena, Ricardo. Si sintieron temor cuando tomaron la decisión o nunca pues dijeron, no, me voy a presentar y si no pasa nada no me importa, o cuál fue su actitud frente a eso. Entonces, primero que yo sí soy como, estoy más alejado de lo del resto de mis compañeros. Yo sí nunca fui alguien de la academia, pues de hecho tengo apenas el pregrado, nunca fui alguien de la academia. Decía lo que la gente cree pues de matemáticas, algo abstracto, de todo. Pero en el pregrado yo me quedé, pues o no me quedé, le comenté a varios profesores que algo que yo veía que a nosotros nunca nos dijeron que podíamos estar en una empresa. El perfil o lo que nos metieron siempre fue, no, usted va a ser profesor, va a ser investigador, va a estar en la academia, pero nunca nos dieron ellos, usted puede estar en la industria, en una empresa. Yo empecé mis primeros pasitos, pues yo siempre estuve claro que me gustaba la matemática aplicada, que no iba a tirar por la academia. Y en mis primeros pasos fue en un proyecto con un grupo de arquitectura, con unos profesores que querían evaluar la accesibilidad en los edificios de educación superior. Entonces fue como listo, enfrentémonos. Fue el primer problema real, matematizar el problema. Es algo clave y hay una de las cosas que más valoro de ese aprendizaje. Empecé por ahí, ya ahí fui como, ves, este cuento es bacán, además siempre me gustó la programación. Y entonces empecé a hacer un curso por Coursera con la Universidad de Johns Hopkins sobre Data Science. Y ahí pues que me contactó un pelado que me dijo, mira, yo soy de México, tengo un contacto en España. Ellos tienen de contacto una cervecera que va a salir al mercado y quiere que nosotros orientemos la publicidad. Entonces, que nos dividimos, tú coges la red social Twitter, otro Facebook y otro Instagram, hacemos un análisis de sentimientos y le decimos por dónde orientar la publicidad. Y entonces empecé así, por ese cuento, ya ahí me gradué y al cabo me contactaron por LinkedIn de Big Bang Data, pues para empezar con eso. El temor máximo que yo tuve, pues lo tengo, y más fue mi peor experiencia al momento de enfrentarme en una entrevista laboral, fue cuando salí a buscar una práctica para mí, pues, para graduarme. Yo salí a buscar una práctica, recuerdo una entrevista que tuve en el grupo Nutella y me dijeron exactamente, eso fue en el 2016. La niña me dijo, no, es que yo no sé qué hacer con un matemático. Yo en ese momento no tenía como el plus, o decirle el plus que uno tiene como hoy en día. No tenía estas herramientas en ese entonces yo simplemente iba como un analista que sabía programar, pero eso lo sabía hacer un estadístico, en matemáticos que eran conmigo en la entrevista, pero no tenía las herramientas suficientes para decirle, vea, yo como matemático tengo este plus. Y entonces de ahí me quedó el temor y creo que fue así por menos 6 meses, un año, ese temor de no saber en sí, en realidad, cuál es el plus que uno puede dar matemática. Bueno, muchas gracias a Lili por la síntesis que hizo de esta primera ronda de preguntas. La conclusión a esta primera pregunta es la motivación para dar el salto de la academia a la industria, es la posibilidad de aplicar los conocimientos que han sido la suma de motivación en el desarrollo del personal académico. Bueno, ¿qué aspectos tuvieron ustedes en cuenta para escoger la dirección a la cual ir? O sea, ¿hay algo que ustedes de entrada definieron y los motivó, o en el camino simplemente el camino los llevó solitos?
Bueno, primero, qué pena muchachos, antes de continuar, hay una pregunta en el chat de Beatriz. Ella quisiera pues que de pronto ustedes le ayuden. Los entrevistados han realizado estudios en matemáticas, pero algunos han trabajado en temas de análisis de datos. ¿El análisis de datos está más relacionado con estudios en estadística o en matemáticas? Si quieres, yo te ayudo con eso. Yo te diría, yo creo que la ciencia de datos en general no es una aplicación particular de una sola ciencia. De hecho, es donde confluyen muchas ciencias. El conocimiento en muchas ramas de la ciencia puede facilitar el aprendizaje de la ciencia de datos. Entonces, yo personalmente he trabajado con gente con carreras muy particulares en ciencia de datos. He trabajado desde astrofísicos, astrónomos, matemáticos, hasta antropólogos. He trabajado antropólogos que saben más analítica que muchas personas que he conocido en mi vida. Entonces, en realidad no es una ciencia completamente cerrada. Ahora, las bases que uno obtiene en ciertas carreras puede facilitarle el camino al aprendizaje de la ciencia de datos. La estadística y la matemática en particular, que al fin y al cabo son la misma ciencia, dan una base muy buena para el aprendizaje de la ciencia de datos. Sin embargo, actualmente, por lo menos en Colombia, la ciencia de datos es muy empírica. Es decir, uno va a necesitar una carrera base, un conocimiento base, y luego ganas y motivación. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere agregar algo o continuamos? Sí, levantó la mano para agregar. Luis. No, pero yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Jorge. Realmente eso se puede tener un conocimiento cuantitativo previo, bien sea en ingeniería o en matemáticas o en estadística, como que le enseña a uno a aprender, que eso es lo que uno tiene que llegar. Y en el camino uno va a seguir aprendiendo, pero si tuviera que dar una respuesta muy concreta, yo sí diría que es muy importante, digamos, entender bien los cursos de cálculo, un par de cursos de estadística, un cursito de probabilidad y un par de cursos de programación. Con eso va a estar muy bien para, digamos, arrancar la carrera. Supremamente bien, diría yo. Ok, en el chat también nos pregunta Yuar, ¿me podrían dar una diferencia clara o una diferenciación clara, escribe él, entre inteligencia artificial y ciencia de datos? Bueno, yo puedo hablar un poquitico de esto. En general, no hay un consenso absoluto respecto a qué es la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, empezando por ese lado, ya hay, digamos, una dificultad un poquito técnica al momento de definir eso, ¿cierto? Uno trata de decir como que la inteligencia artificial es simplemente lograr que los computadores sean capaces, de alguna manera, ya sea de actuar como un humano. Uno puede ir hasta las raíces de la inteligencia artificial y pensar en que es que una máquina pase la prueba de Turing, ¿cierto? Entonces tengo una conversación o en interacción con un humano y el humano no se da cuenta que es una máquina, ¿cierto? Pero en realidad, en la práctica, en realidad, lo que uno trata de decir al final de cuentas es simplemente como que tratar de que las máquinas sean capaces de hacer algo que suele ser muy rutinario para una persona o que simplemente trate de resolver problemas de una manera mejor que como lo podría hacer un humano, ¿cierto? Sin referirnos como explícitamente a lo que es el término inteligencia, ¿cierto? Que es donde parte pues como precisamente esta duda de lo que podría ser ese tema. En ciencia de datos, digamos que las palabras sí lo dicen bastante bien, que es cierto, es simplemente qué podemos hacer una vez tenemos una cantidad grande de datos, ¿cierto? Cómo podemos inferir información, tener información útil y luego poder aplicar explícitamente esas cosas que podemos extraer de los datos, ¿cierto? Entonces, lo que termina pasando cuando uno está, digamos, en la industria, es que estas dos cosas determinan más o menos intersectando en varios puntos, ¿cierto? Nosotros queremos, básicamente, lo que nosotros hacemos como inteligencia artificial en este momento son un montón de herramientas que lo que hacen es consumir datos y consumir datos y consumir datos. Entonces, todas las técnicas que hay de hacer análisis exploratorios, todas las técnicas que hay de hacer inferencia y todas las técnicas predictivas se terminan juntando
un poquitico precisamente en ese mundo entre inteligencia artificial y ciencia de datos. Yo quiero complementar un poquito lo que dice Santiago. Lo que dice es verdad, pues en realidad son dos herramientas, digámoslo así. Usted en la industria nunca lo contratan, usted haga ciencia de datos, usted haga inteligencia artificial. Usted en la industria lo contratan es, resuélveme un problema. Usted verá cómo lo resuelve y si lo, pues que lo resuelva bien, obviamente, pero que lo resuelva. A la gente de negocio no le interesa como, no, es que yo hice tal algoritmo, hice una cosa súper rara, y tal otra, no le interesa es que uno resuelva el problema, que fin es para lo que uno está, para resolver el problema. Yo propongo algo. Cuéntame. Ahí pues están haciendo varias preguntas, entonces primero como que estamos pendientes pues ir respondiendo lo que los demás pregunten en claridad. Entonces si hay una pregunta que salta ahí que es muy importante como la de qué software se usa, todos como hablar de la experiencia que hemos usado. Y la otra es que vamos a habilitar también un canal en el Slack donde nos pueden tirar preguntas y nosotros estar muy pendientes de responderles. Si quiere al final de la sesión yo mando un link donde todos puedan pedir acceso y yo les doy acceso al canal de Slack para que hagan las preguntas que les quede después del conversatorio. Y con mucho gusto vamos a estar pendientes para responderlas. Bueno, entonces siguiendo con la conversación, entonces más adelante alguna de esas inquietudes que están planeando ahí o que están que planean ahí en el chat se van a tocar, como lo dijo Santiago. Por ahora entonces continuemos. ¿Qué les parece si nos cuentan un poquito acerca de sus experiencias en las entrevistas laborales? ¿Cuál fue su mejor y peor experiencia? Si quieren compartir con nosotros. Luis. O sea, a mí lo que se me viene a la cabeza cuando uno piensa en una mala experiencia es una entrevista en la que uno cree que le fue bien, pero en realidad le dijeron que no. Eso es como tal vez lo peor. Pero lo que yo sí quiero decir algo relacionado con el tema de las entrevistas es que yo siento que la gente muchas veces le tiene miedo de comenzarse a entrevistar, pero yo lo que creo es que uno se tiene que acostumbrar a fracasar. O sea, uno mientras más entreviste y más ensaye, más aprende. Lo importante es como entre cada entrevista aprender algo. Y yo creo que, por ejemplo, esa tolerancia al fracaso, yo siento que me ha ayudado mucho a mí en esta industria, porque la fantasía de que uno va a hacer un doctorado, una maestría, un pregrado y lo va a contratar el primero que lo entrevistó, eso no es así. Uno tiene que buscar hacer networking y buscar quién lo pueda ayudar, buscar qué tipos de trabajos puede hacer, prepararse para esos trabajos específicamente, prepararse para las entrevistas específicamente y después perder muchas entrevistas, básicamente. Esa ha sido mi experiencia. Santiago Hernández. Sí, por ejemplo, yo tuve mucha suerte porque yo solo tuve que presentar una entrevista, ¿cierto? Yo me iba a la academia, me llamaron de esta empresa a presentar entrevista y pasé. Pero dentro de la empresa como tal, como es una empresa de consultoría, sí me ha tocado, digamos, la situación en la que cuando un cliente va a contratar el servicio de consultoría, pues ellos quieren conocer quiénes son los ingenieros que están trabajando ahí, ¿cierto? Entonces, algo que yo creo que es supremamente importante es, primero que todo, realmente lo que dice Luis es fundamental, ¿cierto? O sea, uno precisamente como consultor, uno se va a dar cuenta que muchas veces uno va a tratar de vender su servicio a un montón de clientes y simplemente los clientes no van a estar interesados. Entonces, de cada experiencia, de cada vez que uno presenta una entrevista, uno tiene que tratar de entender precisamente a la persona que lo está entrevistando, ¿cierto? Resulta que un porcentaje grandísimo del impacto de lo que termina pasando al final de una entrevista está relacionado con la empatía que uno tenga con la persona que lo está entrevistando, ¿cierto? Uno tiene que entender precisamente a qué perfil está aplicando, qué es lo que ellos esperan, qué tipo de problemas tienen y cómo las habilidades que uno ha adquirido durante sus estudios puede explícitamente servirle a la persona que lo quiere contratar a uno, ¿cierto? Porque el objetivo final que uno quiere, digamos, sacar de una entrevista es, pues primero, entender que uno le puede aportar valor al momento de que lo contraten a uno, ¿cierto? Y cómo las habilidades personales, los conocimientos que uno tiene pueden aportar a eso. Y eso es algo que uno muchas veces ni siquiera sabe, ¿cierto? Uno ve la carrera y uno simplemente no sabe cómo venderse. Y ahí es donde el punto de Luis es fundamental. Es precisamente esa interacción continua
con la gente que está reclutando la gente, a los ingenieros, al trabajo que sea, a los científicos de datos, es precisamente entender esa idea de que uno le van a decir que no muchas veces y de que cada fallo es un poquito de aprendizaje, ¿cierto? Después de cada entrevista uno tiene que tratar de reflexionar qué pudo haber dicho mejor, qué cosas dijo que estaban bien, pero tal vez se pueden decir de una forma distinta, ¿cierto? Y trabajar en esas habilidades de comunicación, porque es otra cosa que uno también suele, digamos, ignorar por mucho tiempo, sobre todo cuando uno está como tan enfocado digamos, en temas de academia o de investigación, ¿cierto? La habilidad de mostrar y venderse es una habilidad que termina siendo bien importante. Bueno, por mi lado, diría que cada entrevista es un mundo diferente. Yo personalmente en cada entrevista todavía siento sustico, ¿cierto? Como cuando uno entra a un parcial, es como lo mismo. Ya he pasado por un montón, pero aún así sigo sintiendo ese sustico. Lo otro es que pasa mucho también que uno termina la entrevista y también como en los parciales uno dice, pucha, ¿yo por qué no respondí lo que era? Yo sabía qué responder. Eso también pasa mucho y como han dicho aquí ya los dos, eso es parte del proceso y uno aprende mucho. Mi pura experiencia, yo voy a Siria directamente, fue una que aplica a Mercado Libre, estaba directamente como referenciado por alguien, ese alguien le dijo a la persona entrevistada con que ese tipo es bueno, entrevístalo, ¿cierto? Entonces, y yo otras preguntas muy básicas, digo básicas en el sentido que cuando empecé a estudiar el tema es como lo primerito que uno estudia y me corchó, o sea, yo no supe qué decirle al tipo, le dije, no, no sé, siguiente pregunta, no sé, siguiente pregunta, no sé, y así fue la entrevista básicamente. Entonces luego dije, pues pucha, no, qué tal cosa, pero bueno, son cosas que en las que no aprende mucho, de verdad me sentí muy mal en ese momento, pero pasa, ¿cierto? Entonces, es como verlo como un proceso muy humano en que obviamente uno no siempre va a ser muy acertado, o hay muchas variables en juego, y bueno, esa fue mi experiencia. Luego seguí hablando pues con el tipo, ya muy amable, pero ya de otras cosas pues que no eran del tema obviamente, porque que muy mal parado, pero listo. Y la mejor experiencia, yo creo que uno aprende que uno en esas entrevistas tiene que saber venderse también, ¿cierto? Alguien lo mencionó ahora, no recuerdo quién, de estar muy pendiente qué necesita la empresa, tratar de ver qué están buscando. Entonces, a mí me pasó un proceso de elección que yo hice una pregunta concreta y me di cuenta que están buscando, ¿cierto? Y a partir de eso me empecé a vender y obtuve pues el puesto. Entonces, es como no, cuando estés en una entrevista, no siempre estar como a la defensiva, como respondiendo todo lo que me preguntes, sino que también tratar de ser muy perceptivo y darse cuenta de ese tipo de cosas muy pequeñas que le pueden a uno quizás hacer ganar el puesto, ¿cierto? No voy a decir aquí pues, en concreto, pero y sí es como una invitación pues en general. Obviamente eso no es fácil de hacer, pero uno tiene que ir aprendiendo pues en cada iteración que va haciendo. Yo quiero agregar otra cosita que olvida que también me parece que es importante, y es que normalmente cuando uno está pasando por entrevistas en la parte técnica, la filosofía de los entrevistadores, porque me ha tocado hacer entrevistas un par de veces, es tratar de llevar al límite a la persona que uno está entrevistando, ¿cierto? Entonces, ¿con qué me refiero a eso? Es, normalmente lo que termina pasando, yo tengo un montón de preguntas técnicas para hacerle a una persona. Entonces, lo que yo espero de una persona, digamos, va hasta ese nivel, pero si la persona llega a ese nivel, yo le voy a hacer preguntas cada vez incrementalmente mucho más difíciles, no porque esperen que vos sepas todo, sino porque quieren saber, digamos, cuando tienen que llegar a una decisión final, es importante como esos pequeños daticos y cómo actúas vos bajo presión y cómo sos vos capaz de, incluso cuando no sabes algo, poder responder, ¿cierto? Porque muchas veces no es, tengo el conocimiento específico, entonces a veces uno puede ver, yo no sé, pero mi experiencia me dice que podría hacer algo por este camino, ¿cierto? Y no cerrarse de una vez a decir, no, no sé a todo, no, nada de esto, sino como, bueno, termina la entrevista y me corcharon 2 veces, entonces yo me siento súper mal, y a veces simplemente vos superaste un montón las expectativas del entrevistador y simplemente estaban como midiéndote el aceite para ver hasta dónde podías llegar más adelante. Entonces, sentirse mal con las entrevistas casi nunca es una buena estrategia, ¿cierto? Como todos hemos dicho, siempre es una cuestión de tratar de aprender de la experiencia. Quiero agregar algo que Santiago mencionó, pero yo quisiera hacer un poco más de énfasis.
Y es lo siguiente, o sea, cuando uno está en un proceso de selección, en una entrevista, uno no puede verse siempre como que uno es el que está siendo entrevistado, uno también tiene que entrevistar a la empresa. Y yo creo que uno tiene que entender muy bien exactamente ellos que están buscando, cuestionarlos, así como ellos le preguntan a uno cosas de ingeniería y cosas de habilidades suaves. Uno también tiene que preguntarles a ellos por la cultura de la empresa, por el tipo de herramientas que usan, por cuánta gente han echado o cuánta gente se ha ido de la empresa o del equipo en los últimos meses o en los últimos años, qué tan estables han sido, cuáles son las expectativas en el próximo año. O sea, mientras uno más los cuestione, yo he notado que las empresas valoran mucho eso, porque en últimas definitivamente hay cierto tipo de empleadores que quieren un ingeniero o un matemático que no cuestione nada, pero yo creo que los buenos empleadores son los que tratan de que uno llegue a cambiar, tratan de que uno llegue a mejorarlos. Y yo creo que eso es muy importante uno también preguntarle en las entrevistas y ponerlo en la mesa. Sí, de acuerdo. Valoran mucho que uno esté muy activo ahí, como que cuál es el problema que tiene en este momento, qué esperan de uno, que sea una conversación muy fluida. Y más cuando es alguien de recursos humanos o un psicólogo. En los procesos, por lo general, entrevista al CEO, un psicólogo, alguien de recursos humanos. Cuando los de recursos humanos, por ejemplo, a mí me pasó una vez que me presenté a un corporativo, en ese momento estoy en un corporativo, pero es la primera vez que paso un proceso de un corporativo. La primera vez me pasó eso, sentí como ese desenfoque que yo tenía con la psicóloga y la psicóloga pues me rechazó el proceso. Entonces es eso, como que se entabla una conversación, que te han interesado, así sean mentiras, pero sí tiene que pasar pues. Yo agregaría, como para no alargar el tema, yo agregaría que realmente una entrevista laboral es un mini laboratorio social. O sea, nadie te va a preparar perfectamente para eso, ni en matemáticas, ni en estadística, ni en ingeniería. En ninguna carrera te preparan para una entrevista laboral. Y básicamente eso es completamente empírico. Es ensayo y error. La mayoría de nosotros ha pasado por fracasos grandes que nos dicen no, cuando uno ya prácticamente está seguro que lo van a llamar. Yo lo que les recomendaría es intenten. Realmente las empresas han cambiado mucho de paradigma. Yo también trabajo en un corporativo y uno creería que el corporativo solamente contrata personas de cierto esquema o algo, pero realmente no. Yo, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo hay personas que tú ves caminando y van vestidos de manera informal, con tatuajes a la vista, cabello largo, un poco introvertidos, pero que a la larga siempre aportan algo. Entonces, básicamente uno lo que tiene que hacer en ese mini experimento de contacto con la empresa es realmente entender esa lógica, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que puedes aportar. Y como decían los chicos, realmente es tomar una estrategia, es casi como un juego de ajedrez, esas entrevistas. Y uno con la práctica es que se da al dolor del fracaso, porque nada es perfecto. O sea, por más bueno que seas, por más herramientas que manejes, siempre vas a estar presto a un fracaso en una entrevista laboral. Y paréntesis, quería responder una de las preguntas que me pareció muy interesante en el chat, ahí rápidamente, que hablaban sobre las herramientas que más se usan. Pues realmente las herramientas en analítica son muy variadas y son un montón y depende mucho de la empresa para la que trabajas, pero hay herramientas que te permiten tener bases. Entonces yo lo que le recomendaría a alguien si realmente quiere aprender análisis de datos en programación es haga programación en lenguajes universales de datos, o sea, mínimo Python y R, y no casarse con una herramienta, o sea, de minería de datos o flujos o ETLs, sino que lo que lo impulsaría es, actualmente lo que mueve la industria de datos es la nube. Comience a estudiar las nubes, o sea, cualquiera, no importa, cualquier nube que sea la que pueda. Y realmente cuando usted aprendió una nube, a manejar una nube, sea GCP, Amazon o Azure, la que sea, usted va a tener cierta idea y cierta capacidad para desarrollarse después. Yo he trabajado en diferentes empresas y cada vez que llego a una me presentan herramientas nuevas. No sé, aprende Modeler o aprende Nime o aprende Java o aprende esto o aquello, pero si tú ya tienes las bases va a ser mucho más fácil. El truco en análisis de datos no es saberlo todo, es tener las bases para el autoaprendizaje. Gracias, Jorge. Yo complemento un poquito lo que tengo, que me parece muy importante.
Sí. Concuerdo con Jorge cuando dice que, o sea, el problema no es no saber, el problema es no querer aprender. Uno siempre le toca aprender, o sea, tengan en cuenta algo, cuando con lo que uno se despegado son las bases ¿para qué? Para aprender. Entonces, a uno que estudió matemáticas, estadística, ingeniería, te queda mucho más fácil coger un libro y aprender por sí mismo con eso. Y respecto a lo de las experiencias, ya ahí es como la peor experiencia en mi caso, la de la primera entrevista que fue con el grupo nuclear. Y le diría la experiencia más bacana para mí fue incluso la última. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que era un jueves. Ese jueves por la mañana me mandaron la oferta laboral en Mensura. Pues ya había pasado todos los filtros, ya era solo firmar. Y ese jueves por la tarde me mandaron la de Rappi. Fue algo gratificante porque, hey, como así, o sea, de una vez para que se den cuenta que uno como matemático, como estadístico, tan requerido en este mundo, que se da la opción y el lujo de despreciar Azura, una prueba tan grande, pues, y irse por rápido, pues, o igual uno está ahí, que dos grandes empresas, como matemático, como estadístico, como cualquier persona que se dedica a esta en la cuarta revolución industrial. Bueno, ahí para darle continuidad a lo que estaba diciendo Jorge, quisiera como ampliar un poquito más la inquietud que decían, si tienes que aprender R o Python, más bien hablemos de cuáles son esas habilidades técnicas e inclusive blandas que deberíamos tener y que resaltan la formación académica ya en el mundo laboral. Bueno, yo puedo decir un par... dale, Luis, dale. No, dale. Bueno, se pueden decir un par de cosas al respecto de todo esto, ¿cierto? Yo estoy muy de acuerdo con Jorge de que no es una cuestión de casarse completamente con una herramienta en particular, ¿cierto? Eso va a depender demasiado de qué es lo que está haciendo la empresa, ¿cierto? No puede decir, yo aprendí Python y aprendí a utilizar TensorFlow para construir mis redes neuronales, pero pues puede que eso no sea práctico cuando vos necesitas hacer el deployment dentro de una empresa. En la empresa puede que todo lo manejen en Go, entonces que te toque aprender algo de Go, que te toque aprender algo de Scala, porque todo lo hacen con Spark. Y el API de Python no es tan bueno. Entonces, es una cuestión de que conceptualmente, siempre que uno aprende una nueva herramienta, algo que uno debe hacer es entender cuál es el concepto detrás de esa herramienta, ¿cierto? Esa herramienta, ¿qué problema está atacando? ¿Cuáles son los conceptos que me permiten solucionar el problema que resuelve esa herramienta, ¿cierto? Más que la herramienta misma, porque una vez, listo, yo aprendí TensorFlow, hacer la transición a PyTorch, si yo entendí cómo funcionaba TensorFlow es natural, ¿cierto? Entonces es precisamente cada vez que uno se enfrenta a un nuevo problema, donde tenga que aprender una nueva herramienta porque va a tocar cambiar un montón de veces. O sea, este mundo se mueve supremamente rápido y todo el tiempo sale una herramienta mejor, nueva, que hace algo distinto al anterior. Entonces, tratar de entender precisamente como esa abstracción de qué es lo que está resolviendo cada herramienta, creo que es lo más válido que uno puede hacer en todo ese proceso. Yo, por ejemplo, soy Team Python, ¿cierto? Yo llevo programando en Python un montón de tiempo, pero perfectamente si me ponen a hacer algo de programación en Scala, yo puedo hacer la transición y entender como qué era precisamente lo que estaba haciendo en ese lado. Y respecto a las habilidades que pueden ser bastante útiles, también tengo un par de cosas para decir, y es que el hecho de que nosotros seamos de una facultad de ciencias precisamente nos permite a nosotros tener como esa habilidad de hacer esas abstracciones de los conceptos que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Tanto de la herramienta como de los temas que estamos aplicando. Y eso se puede manifestar de varias formas. Se puede manifestar desde de la forma de que para nosotros va a ser mucho más sencillo leer un artículo sobre el estado del arte de algo que resuelve un problema y entender qué es lo que está pasando y entender cómo esa solución me puede ayudar a mí a resolver algo, ¿cierto? Y una vez uno tiene esa idea, uno tiene esa abstracción de, bueno, cuál es el problema, cuál es la herramienta, cómo se pueden mezclar para resolverlo, la siguiente habilidad que resulta ser absolutamente fundamental es la comunicación, ¿cierto? Es, bueno, ¿cómo hago yo para explicar este tema o cómo hago yo para vender esta idea dentro de la misma empresa, ¿cierto? Y
Y digamos que eso es algo que uno tiene que tener muy en cuenta, porque muchas veces cuando uno está resolviendo problemas, uno no lo está haciendo a la gente técnica, ¿cierto? Uno lo está haciendo es normalmente a la gente de negocio. Entonces, no, yo no voy a llegar a decirle, resolví esto con el embebimiento en un espacio hiperbólico de cualquier cosa rara, sino que voy a decir, hombre, mira, ese problema se termina resolviendo, estos son los posibles resultados, esta es la forma en la que yo puedo abordar este tema desde mis conocimientos sin necesidad de estar del punto de vista técnico. Entonces, precisamente como abstraer las cosas y llevarlo a un punto donde uno puede utilizar un lenguaje, digamos, como coloquial para explicar las cosas, que además le aporte valor a la empresa y que te pueda explicar sencillamente, creo que son habilidades bastante valiosas que uno debe desarrollar. Y otro comentario, aprender inglés. O sea, honestamente, aprender inglés es una cosa que fácilmente te duplica el salario, te duplica las oportunidades y lo que les digo, y en este momento pueden aprovechar que hay mucha inversión extranjera viniendo, por ejemplo, aquí en Medellín. Pero hay un montón de startups que están empezando con financiación en dólares y cosas por el estilo que requieren que vos tengas un conocimiento básico y que sepas inglés. Y eso te abre un mundo de posibilidades bastante grande. Bueno, habilidades, yo diría que mente abierta siempre, ¿cierto? Y la segunda es mucha resiliencia al fracaso. Cuando yo creo que a muchos nos ha pasado que cuando presentamos un problema no sabemos nada, literal, ¿cierto? Más que nuestras bases. Me ha pasado varias veces en que no tengo conocimiento del problema. Cuando digo el problema es conocimiento de negocio, ¿cierto? Cuando consigan trabajo y tienen un proyecto, como consejo les digo, conozcan el proyecto, hablen con la gente de negocio, familiarícense con la gente de negocio. Que ser particularmente un científico de datos no simplemente es ir, me pasan los datos, aplico los modelos, no solamente es eso, cada negocio tiene sus métricas principales que quieren subir, ¿cierto? La conversión de los usuarios, etcétera. Conozcan siempre eso, que eso es muy importante y siempre ayuda demasiado. Entonces, ha pasado que en muchos casos no sé nada, ni las herramientas que se usan. Cuando entraba a Rappi me pasó eso, ¿cierto? Yo conocía ya varias herramientas, pero yo entré a Rappi, yo no sabía nada de lo que usaban en Rappi. Entonces, siempre hay que tener como esa paciencia, como esa resiliencia al fracaso. Yo me acuerdo que eran épocas muy estresantes en que uno se acostaba y decía, pucha, tengo que aprender esto rápido, me están presionando. Entonces, por más títulos que tú tengas, por más estudios o certificaciones que tú tengas, por más que te digan los demás de que tú puedes, siempre tienes que manejar como esa paz interior de que tú también puedes y que de alguna forma vas a salir de ahí, como esa facilidad o esa metodología que tú tengas para salir de la presión. Eso para mí es muy importante, fuera de los conocimientos, y me ha ayudado mucho en muchos problemas que he tenido, tanto en la industria pues, como en la vida privada o académica. Entonces, para mí eso es muy, muy importante, esos dos aspectos. Yo complementaría a Santiago diciendo que completamente de acuerdo con lo que dice Santiago. Uno realmente en analítica, cuando se dedica a la ciencia de datos, uno creería ambiguamente o falsamente que realmente solamente ir a aplicar datos. No, yo creo que lo más importante en ciencia de datos es la capacidad de aprendizaje y autoaprendizaje. O sea, puedes pasar de trabajar para una universidad, para una empresa textil, para un banco, un corporativo, y cada uno tiene sus líneas de negocio, hay que aprender el negocio. Realmente, por más analítica o más matemática o más estadística o lenguas de programación que manejes, si no es capaz de entender el problema, no sirve de nada. La capacidad de aprendizaje está ahí. Para no redundar en lo que habían dicho los compañeros, yo agregaría la creatividad. A veces en la industria es más apetecido y más valorado las soluciones sencillas y fáciles de explicar que los grandes algoritmos extremadamente complejos. Entonces, a veces ser creativo, dar soluciones sencillas puede facilitar bastante la conexión, sobre todo cuando no trabajas en una empresa de tecnología. O sea, si trabajas para un corporativo, para un banco, para una empresa, no sé, de producción de alimentos, cuando trabajas para una industria, digamos que su top no es la tecnología y la programación, esa capacidad de creatividad, de resolver las cosas con herramientas básicas y soluciones a gran escala,
realmente son muy valoradas. Y la comunicación, yo diría que algo importante para un científico de datos, y lo he presenciado, he conocido gente muy brillante en matemáticas y en estadística, genios de la programación, que se dedican incluso a hacer paqueterías de lenguajes de programación, pero que han fracasado trabajando en ciencia de datos, y es el problema de la comunicación. A veces, tan importante, es más importante el cómo comunicas un resultado que el mismo algoritmo que utilizas. A veces puedes utilizar un algoritmo extremadamente dummy, sencillo, el más básico, una regresión lineal, pero si realmente tienes un poder de comunicación, eres capaz de vender el resultado, eso puede ser muchísimo más valioso que el mismo algoritmo. Yo complemento un poquito con lo que ocurre. Y no es solo como, también también en las industrias de tecnología y programación. En realidad uno se ponía a ver y muchos de los algoritmos, muchas de las soluciones son fáciles, son problemas dummies. Cuando uno está calmo, es rápido, lo que nos dicen es, solucione un problema así sea de la manera más sencilla y después vaya iterando sobre esta solución y después vaya complejizando el algoritmo si es necesario y todo, pero primero, ante todo, prima la necesidad de una solución. Y con respecto a las habilidades blandas, yo diría que hay dos muy importantes. La primera es la interdisciplinariedad, el poder uno hablar no solo con matemáticos o estadísticos, sino hablar con otros ingenieros, con administradores, con economistas, con psicólogos que saben algo de cuantitativo, con todo eso, porque todos ellos hablan el lenguaje de las matemáticas y suponen que si uno está en una facultad de ciencias es porque domina al máximo ese lenguaje. Y la otra habilidad sería el razonamiento lógico, el poder coger un problema y esquematizarlo y dividirlo en pasos pequeños e irlo solucionando. Diría que estas dos habilidades nada son muy importantes. Luis, adelante, ¿qué ibas a hablar? No, lo que yo iba a decir es que ustedes mencionaron mucho todos el tema de las habilidades blandas y obviamente estoy de acuerdo con eso, pero por ejemplo, digamos, si yo fuera un estudiante de pregrado o un estudiante de doctorado o un estudiante de maestría que digamos me va a graduar en un año o año y medio, yo le recomendaría, hay cosas que a mí me parecen fundamentales, que pasan mucho en las entrevistas y que yo uso, digamos, en la vida cotidiana, trabajando en la industria. Ejemplos de eso son, digamos, hay un curso de pregrado que se llama Algoritmos y Estructuras de Datos, que dan mucho en la industria. Yo le recomendaría a cualquiera que esté estudiando ingeniería o matemáticas o ciencias tomar ese curso. Seguramente en el curso le enseñan Python. Si no le enseñan, aprenda Python o aprenda otra programación. Para el lado del Machine Learning, yo no vi nada de Machine Learning en el pregrado ni en la carrera, pero a mí me recomendaba mucho el curso de Coursera de Andrew Ng. Es un solo curso de Machine Learning, no el de Deep Learning. El de Machine Learning, que le explican los algoritmos básicos, regresión lineal, support vector machines, random forest, todos esos. Y una cosa, dos cosas más. Una cosa que está muy, digamos, o sea, yo no diría que de moda, pero es una cosa que se está volviendo fundamental, que es aprender Amazon, bueno, dije Amazon Web Services, pero en general, computación en la nube. Eso tal vez no se lo vayan a pedir para un trabajo en el que vaya a arrancar, pero como que es bueno ir sabiendo cómo funciona la nube y cosas de ese estilo. Y aparte de eso, probabilidad. Un curso básico de probabilidad, de entender bien todo eso. Esas son las cosas, lo que les acabo de decir es exactamente lo que yo preparo cuando me voy a andar con una empresa. Preparo esas 4 cosas. Sí, me parece supremamente importante lo que dice Luis de mencionar lo de estudiar un poquito de estructura de datos. O sea, como que tener los conocimientos básicos de programación es algo que normalmente las entrevistas técnicas siempre te van a preguntar, ¿cierto? Siempre lo primero que te van a decir es, bueno, vos cómo programas. Y aparte de eso, me recuerda otra cosa que me parece muy valioso mencionar, y es, uno en la mayoría de empresas va a utilizar algún tipo de cosa para versionamiento de código, ¿cierto? O sea, aprender a usar GitHub creo que es algo que todo el mundo debería hacer y que además tiene cosas muy interesantes, ¿cierto? Porque resulta que hay un montón de comunidades open source en los temas que uno está trabajando, ¿cierto? Y un montón de librerías que se están desarrollando. Si uno pudiera aprender a manejar GitHub, ¿cierto? Para aprender el versionamiento de código,
y además pudiera hacer aportes, ¿cierto? Como voy a buscar un issue en GitHub y yo lo voy a resolver y voy a aportar a una comunidad open source, creo que es algo que además suma un montón, no solo de conocimiento, porque uno va a estar, que también está relacionado con la pregunta que hicieron ahorita, uno se va a estar actualizando todo el tiempo al estar precisamente colaborando en estas librerías nuevas, uno está modernizándose, está aprendiendo versionamiento de código, está aprendiendo y practicando buenas prácticas, porque eso es otra cosa que la gente valora un montón, tener buenas prácticas al momento de programar. Y si ustedes tienen la oportunidad de aportar a la comunidad, pues ahí están ganando un montón de cosas al mismo tiempo. O sea, están practicando para entrevistas, están actualizándose, están aprendiendo herramientas que les sirven en la industria, ¿cierto? Entonces, por ese lado, me parece que también es una cosa que uno podría empezar a hacer muy temprano en cualquier carrera de la Facultad de Ciencias, ¿cierto? Como, bueno, yo trabajo en algo de ingeniería biológica, hay una librería que hace algo sobre genómica. Entonces yo puedo sentarme a aprender la librería, tratar de ver en qué cosas le puedo ayudar a la comunidad open source, y en todo ese proceso aprendo un montón de herramientas que van a ser súper útiles y que además uno puede mencionar dentro de la hoja de vida más adelante. Yo complemento a Santiago ahí, estoy completamente de acuerdo. Yo complementaría con dos herramientas técnicas importantes para manejar. Uno, bases de datos, o sea, no importa en lo que trabajes, a dónde llegues, en cualquier país, sea en la nube, en un servidor físico, en un computador, donde sea, vas a necesitar aprender a manejar bases de datos, ¿cierto? Pues que tú sepas hacer extracción de información como mínimo, pues es lo mínimo que deberías saber. Y para no redundar en lo que dicen los compañeros, yo les recomendaría también visualizadores de información. Hay una infinidad, Tableau, Power BI, cada nube tiene un visualizador. Visualizar la información en este momento, lo que llaman Business Intelligence, el BI es tan importante como el mismo modelo, o sea, presentar la información es muy importante. Y esas herramientas realmente no son difíciles. Cuando usted ya sabe programar, sabe bases de datos, sabe estructura de datos, los visualizadores son sencillos, le puede tomar un par de semanas. Pero cuando usted llega a una entrevista de trabajo y ya al menos maneja uno o dos visualizadores, eso al menos te da un plus. Sabe una empresa que tú no solamente puedes hacer los modelos analíticos y solucionar problemas, sino que también puedes transmitir la información. Gracias, muchachos, por sus respuestas. Ya como para finalizar, hay una inquietud que me envía Luisa, y es en este momento, listo, ya supimos o aprendimos un poco del paso que dieron de la academia a la industria, pero en este momento, ¿cómo es su relación al revés? ¿Cómo es en este momento ahora de la industria a la academia? ¿Cómo sigue siendo esa relación para ustedes? Si quieres empiezo yo, que estás estudiando. Bueno, primero dar un aviso parroquial, y es que he leído que algunos dicen que sigamos con los espacios, y esa es la idea, ¿cierto? No morir aquí, sino que seguir con otras charlas, quizá enseñar, ¿cierto? Hacer seminarios o cursos, lo que sea. De hecho, por eso ya compartí un canal que se llama Slack para que nos estemos comunicando constantemente. Y lo segundo que quiero decir antes de responder es una invitación, es que nos den feedback, ¿cierto? Quizá ustedes quieren estar en este mundo, nosotros pasamos por eso, sufrimos por esto, y si le podemos ayudar en algo, tírenos feedback por ese canal o por los correos, como quieran, pero yo personalmente estoy dispuesto, y ustedes también lo han manifestado, a estar muy atentos de responder, ¿cierto? Para que ustedes también estén aquí o en lo que quieran, no sé. Ya respondiendo a esto, pues yo en este momento estoy haciendo el doctorado también en matemáticas. Entonces, en ese sentido, como es de la industria de la academia, pues bueno, yo podría hablar, supongo que estaba trabajando y luego empecé a hacer el doctorado. No fue así el caso, pero fue al revés. Pero lo que yo diría es que depende del lugar donde tú estés, hay muchas personas que están interesadas en que tú sigas creciendo, ¿cierto? Yo diría que mucho los corporativos. Yo no he estado ya en varias startups, pues en 2 o 3, y también dicen eso, pero es más complicado en el sentido de los tiempos. Pero los corporativos hay unas fechas establecidas de trabajo, te apoyan constantemente, tú puedes hablar con un compañero para que te reemplacen algo. Entonces, en ese sentido, yo diría, es difícil,
estar en la industria a la vez estar estudiando, pero hay que llegar como a un punto en común, ¿cierto? Yo tengo entendido, por ejemplo, que hay unas startups, por ejemplo, que vienen de afuera, que ya tienen otra cultura, por ejemplo, la que está Santi Hernández, que quizá pueda hablar más de eso, que te apoyan también mucho con que tú sigas, si estás en la industria, hagas una maestría, hagas una especialización, hagas un doctorado y te apoyan mucho. Quizá ahorita Santi quiera complementar en eso. Entonces es más como el lugar donde uno esté. Si uno tiene una meta, pues para seguir en la academia, pero aún así estar trabajando, con toda seguridad van a encontrar lugares donde eso pase. Solamente diría pues eso. Sí, yo creo que hay varias cosas interesantes para mencionar, ¿cierto? Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo hay varias cosas que resultan bastante interesantes. Digamos, esa idea de pensar industria, academia y, digamos, aprendizaje continuo, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? En la startup donde yo estoy y en otras startups dentro del mismo ecosistema, siempre hay, digamos, un budget para seguir aprendiendo, ¿cierto? Entonces a nosotros todo el tiempo nos están diciendo como, bueno, aprendan nuevas tecnologías, nosotros les pagamos los cursos, les pagamos las especializaciones. Hay un compañero, por ejemplo, que él había dejado de empezar la maestría y le dijeron, hombre, terminala, nosotros te damos el tiempo, ¿cierto? Te reservamos un espacio como de la semana para que donde no tengas que trabajar y puedas dedicarte a trabajar en tu tesis de maestría. Entonces sí, yo creo que en realidad uno dentro de la industria hay muchas áreas donde todo el tiempo lo están a uno incentivando a seguir aprendiendo, ¿cierto? Y a seguir buscando nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Entonces, por lo menos, creo que por ese lado hay demasiadas oportunidades. Eso es súper común con las empresas que vienen de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos la cultura es como súper tradicional de seguir formando las cosas. Y se van a dar cuenta que en empresas que son bastante dedicadas a trabajar en este tema de ciencia de datos, es una tendencia bastante común porque precisamente el área evoluciona tan rápidamente que uno se tiene que estar actualizando todo el tiempo. Alguien preguntaba que uno qué hace. Pues uno sigue, por ejemplo, en Twitter, seguir la gente que publica artículos sobre el tema que uno trabaja. Resulta ser súper útil porque uno está todo el tiempo actualizando sobre las nuevas cosas que están, ¿cierto? Estar leyendo artículos, estar leyendo, ni siquiera tiene que ser los artículos formales que uno puede encontrar en un archivo así por el estilo. Uno puede estar leyendo artículos de Medium, artículos de Towards Data Science, cosas así por el estilo. Uno se va dando cuenta que está leyendo todo el tiempo, se va actualizando y además va encontrando como el camino por donde uno se quiere enfocar. Entonces, creo que en particular la transición de industria a academia es fácil porque dentro de muchos contextos de la industria se sigue haciendo. De hecho, conozco muchos casos de gente que ocurrió lo siguiente. Simplemente ellos dijeron como, bueno, yo estoy cansado de la academia, me voy para la industria. Entonces fueron a la industria, empezaron a trabajar, estuvieron un tiempo desarrollando cosas por el estilo. Y de repente se dieron cuenta que había un problema supremamente común dentro de la industria, ¿cierto? Como que un problema que simplemente no tenía solución. Y básicamente decidieron hacer su doctorado enfocándose a tratar de resolver ese problema. Y eso es algo que puede pasar muchas veces, porque uno se va a dar cuenta que hay muchas herramientas que apenas están en construcción. Y eso le puede a uno crear la motivación de buscar un doctorado posteriormente en esos temas para no solamente aportar dentro de la industria, sino también aportar al conocimiento humano como tal, ¿cierto? Porque uno se da cuenta que hay un montón de problemas abiertos, y un montón de retos, y un montón de cosas que apenas se están construyendo, ¿cierto? Nosotros estamos precisamente en esta generación de la transición súper grande de lo que uno llama software 1.0 a software 2.0, y hay un montón de retos en precisamente cómo estamos aplicando las técnicas, ¿cierto? Si uno mira y se va, por ejemplo, a la ingeniería de software clásica, pues en la ingeniería de software clásica hay un montón de retos que se resolvieron, por ejemplo, con DevOps. Y cuando tratan de aplicar la misma historia en el contexto de Machine Learning, se dan cuenta que no todo funciona igual. Entonces hay un montón de cosas que están surgiendo y se están desarrollando todo el tiempo. Entonces, digamos que también es la oportunidad uno de volver desde la industria a la academia cuando uno trabajando en estos temas se da cuenta el montón de áreas que todas requieren un montón de trabajo que uno puede hacer investigación, ya sea en una maestría o en un doctorado respecto a esos temas. Yo quiero complementar algo, y es que aquí muchos, de hecho, trabajando en la industria todavía dan clases, ¿cierto?
gracias a la Nacional, en la AFID, eso también puede verse como una forma de la industria de la academia. Es muy normal, yo tengo muchos colegas que todavía lo hacen y les gusta, es una pasión estar transmitiendo todos esos conocimientos porque eso es algo que está inherente a nosotros. Quizá muchos podríamos decir que lastimosamente no podemos seguir en la academia investigando temas que nos gustan en particular, ¿cierto? Pero mucha gente todavía ejerce, pues como, de hecho varios de los que estamos acá, esa actividad pues docente. Lo otro que quería decir es, ya me olvidó, bueno, ella hace otra cosa un poco independiente, es que no les dé pena comunicarse por Slack. Si no saben alguno de los nombres de nosotros, escriban en un canal que se llama General. Ahí quizá algunos estamos pendientes. Pues sí, muchos dan clase y la otra opción se me fue en este momento, pero bueno, ahí disculpa. Muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias por el quórum. No, pues estoy, la verdad, realmente sorprendido de tanta gente. Espero que nos puedan dar feedback, realmente no dejemos morir el espacio. ¿Qué quieren? Si vamos a entrar a charlas más profundas, técnicas o de herramientas o de teoría. Realmente, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo lo quieren? Y vamos resolviendo en el camino. Sí, ahí también creo que pues en la invitación que les envié tienen mi correo electrónico, me pueden escribir también cuando deseen, todo ese feedback y esas recomendaciones que tengan pues son totalmente bienvenidas. Muchas gracias a todos por el espacio, por dedicarle tiempo a esto, por la acogida, de verdad que no lo esperábamos, entonces muchas gracias a ustedes, muchachos. Gracias, hasta luego. Alguien está preguntando sobre el workspace de Slack. Voy a volver a mandar el link de la invitación por acá. Sí, por favor. Para que no lo haya captado. Ya para finalizar, que les quede ahí eso. Ahí está el Slack, la página de Slack. Igual veros y a los que se inscribieron en el evento, ¿habrá alguna forma de mandarles este enlace? Sí, claro, yo tengo los contactos de todos, entonces les estaré escribiendo también correitos con pues, varias de las herramientas que hemos mencionado acá también, por si quieren buscarlo en Google y aprender un poquito más. Los cursos que mencionamos también, ténganlo ahí en mente y presentes para que les enviemos el link. Sí, exacto. Vuelvo y digo, dejo ahí la invitación de que lo que quieran, yo sé que muchos van a estar pendientes para responder, ¿cierto? Y sin pena. Entonces, gracias de nuevo y me sorprendió pues por la asistencia. Sí, todos. Muchas gracias, muchachos. Que tengan una feliz noche. Chao, hasta luego. Gracias por la asistencia, muchachos. Yo voy a esperar aquí por si hay alguna otra pregunta. Yo también me quedé acá como esperando. Hasta que hayamos 5, yo qué sé. Pero muchachos, ¿saben yo que rescato? La enorme cantidad de gente, no creen que el 77% sobre paso mis expectativas.